Una de las características de, digamos, las organizaciones modernas que alaban a Che Guevara hoy, o sea, la izquierda o la extrema izquierda de hoy, es una actitud muy a favor de la emancipación y los derechos iguales de los homosexuales. ¿Cómo fue esto en los años 60 con el Che Guevara? ¿Cuál fue la actitud de entonces el comunismo cubano frente a los homosexuales? Bueno, eso se le ha echado mucho en cara. Y yo creo que tampoco es una cosa muy importante porque la actitud no solo del Che Guevara, sino de todo Occidente hacia los homosexuales en los años 60 era muy diferente. Es decir, los comunistas de los años 60 no eran distintos a los capitalistas de los años 60. La tolerancia hacia la homosexualidad o el entender que es una condición privada del individuo que debe de ser sagrada y que por supuesto tienen los mismos derechos que los heterosexuales, es algo que pertenece a nuestro mundo. A mí no me gusta hacer las comparaciones digamos, diacrónicas, me gusta hacerlas sincrónicas. De la misma manera que no veo la Inquisición y me escandalizo, me parece que es algo propio del siglo XVI o del siglo XVII, no solo en España, sino en otros países. Y no digo, ¡qué vergüenza! ¿Cómo es que había Inquisición? Bueno, pues es que era la época. Pues lo mismo, en los años 60, que están mucho más cercanos, son solo 50 años, este ha sido un cambio que se ha operado muy rápido. Ni siquiera los últimos 50, los últimos 25, su opinión era la normal en la época. Vale, es cierto que los comunistas, como en todo, lo llevaban muy al extremo y les metían en campos de concentración y cosas por el estilo. Pero en aquel entonces no olvidemos que la sodomía era ilegal en gran parte de los países del mundo, incluso los del mundo libre. Es decir, la percepción... Tratemos de ver los ojos a través de los ojos de nuestros abuelos, no de los nuestros, no de nuestros propios ojos. Entonces entenderemos mejor las cosas. Sé que se les acusa por ahí, pero vamos, que no tenía nada de especial. Muy probablemente, de hecho, el propio régimen cubano lo vemos en los últimos 50 años. Pasó de ser tremendamente homófobo a tremendamente homófilo, que es lo que es hoy. La propia hija del Che Guevara, la hija mayor, bueno, la segunda, porque con Hilda Gadea tuvo una, la que tuvo con su mujer cubana, con Aleida March, pues esta se hizo médico. Esta, de hecho, es una mujer joven, debe tener 50 y tantos años, y está, por supuesto, viva. Y esta ha sido una gran defensora de los derechos de los homosexuales, la hija del Che Guevara. Pero claro, le ha tocado vivir una época distinta a la de su padre. Así que yo creo que la razón es esa. Si hacemos la comparación sincrónica, todo el mundo occidental en los años 60 era... Caray, si a ti te cuentan hace 30 años que se van a poder casar los homosexuales y adoptar hijos, te hubiese parecido cuando menos sorprendente. No te lo hubieras creído. Yo soy holandés y ya creo que ya era legal entonces. ¿En dónde? ¿En Holanda? Sí. ¿En los años 80? Sí, finales de los 80. No lo creo. No lo sé, búscalo, pero vamos, no es una cosa normal. Y no el era una Partido cosa... Libertario en Estados Unidos aboga por la emancipación de la homosexualidad en el 71, que es la misma época. Entonces no es que todo el mundo... A ver, para que os hagáis una idea, hablando de la homosexualidad, en el año, creo que fue en el 73, cuando se la saca a la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Año 73, creo que es. Las primeras manifestaciones del orgullo gay se producen a finales de los 70. Manifestaciones con algo de gente. El propio, ¿cómo se llama el pub este de Nueva York donde empezó el orgullo gay? Que no lo recuerdo. Eso fue en el 69. El origen, la semilla del Día del Orgullo Gay, en junio, es un acontecimiento ocurrido en 1969, 2 años después de la muerte del Che Guevara. Esta ha sido una de las últimas revoluciones que hemos tenido. A él le hubieran sorprendido, de hecho, de estar vivo el Che, que tendría ya 90 años, si justo los hubiera cumplido este año, no, los cumpliría el año que viene, en 2018. Probablemente no se hubiera sentido reconocido en eso. Estamos en otras cosas, sí que se hubiera sentido reconocido, perfectamente. ¿Tenéis alguna cosilla más? 2001, que te he dicho yo, el año 70, el 80, claro, que no, es una cosa muy reciente. En España es de 2005 y fue de los primeros países del mundo que lo hizo, lo del matrimonio homosexual. Bueno, mi pregunta iba en ese camino, pero aparte de eso, acerca de las circunstancias que rodearon la muerte de Che, ¿qué ocurrió, cómo fue? Y luego si hay cifras oficiales de la cantidad de gente que mató, si se le atribuye, cuántas muertes se le atribuyen. Respecto a la muerte del Che,
él lo que hace es que se mete en una ratonera de la que no podía salir vivo. O salía esposado o salía muerto. No había más. Él se mete con muy pocos guerrilleros esperando que en una zona... había seleccionado muy mal la zona, esa es otra, es decir, que luego tampoco fue un gran militar. Él escogió una zona de Bolivia de la provincia de Santa Cruz, una zona no desértica pero muy seca, donde no era fácil aprovisionarse, muy despoblada, con pocos habitantes y además campesinos que no estaban muy por la labor de ayudar a los forasteros, y menos cuando los forasteros venían del otro lado del mundo y eran comunistas. Luego, Bolivia no era el país adecuado. En Bolivia se había hecho ya una reforma agraria. Luego no había esa sensación de Barrientos, que era el presidente de Bolivia de entonces, era un presidente corrupto y todo lo que queramos, pero mal que bien había sido elegido democráticamente, es decir, no era Fulgencio Batista, no era un usurpador. Y él se mete allí con unos pocos cubanos, él mismo, y ficha unos cuantos bolivianos, con la idea de que el Partido Comunista de Bolivia le ayude. Pero el Partido Comunista de Bolivia se raja, dice que no se han dado las circunstancias objetivas y les deja solos en el monte. Y a partir de ahí simplemente lo que hicieron los Rangers bolivianos, apoyados por la CIA, es darle caza. Hasta que el día 9 de octubre le dan caza en una quebrada, en la quebrada del Yuro, y lo atrapan. No le disparan, se lo llevan a una aldea que está al lado de la quebrada, la aldea de La Higuera, y allí no saben qué hacer con él. Llaman a La Paz, donde estaba el presidente Barrientos, y dicen: ¿qué hacemos con este tipo? Una patata caliente. Si lo meto preso por rebelde, por meterse en mi país a dar un golpe de Estado, que en definitiva esa era la intención del Che Guevara, lo que me va a organizar Fidel Castro va a ser peregrinaciones hasta aquí, todo un problema internacional de quejas, de protestas, es decir, probablemente, como decía antes, a lo que le interesaba a Fidel Castro era tener al Che preso, no muerto. Le era mucho más útil. Fidel Castro siempre miró a corto plazo, iba resolviendo a corto plazo. No era un tipo con una gran visión a largo plazo, pero en cambio resolvía muy bien a corto plazo. Y él lo que quería era eso, pero bueno, se lo mataron, de ahí que decide dar la orden de que se le ejecute. Sin juicio ni nada, como un muerto de guerra, herido en combate. La orden baja, llega hasta el campamento de La Higuera, y allí le encargan, pide voluntarios, el coronel boliviano y un tipo que se llama Mario Terán. Dice que él está dispuesto. Se encierra con él en la casa y le mete 5 tiros. Fue tan simple como eso. Y luego lo enterraron por allí. En el libro, la última edición, he metido en la parte final exactamente todas las vueltas que ha dado su cadáver y cómo el cadáver que tienen en Santa Clara, en La Habana, no es el del Che Guevara. El del Che Guevara sigue en algún sitio de Bolivia, pero no es de él, conforme a una serie de estudios que han hecho en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de París, como el esqueleto que enterraron en Santa Clara no es el mismo. Es otro guerrillero. La relación de Fidel Castro con el Che Guevara al final, cuando dice que a él le convendría tenerlo preso como un símbolo, ¿era también porque había distanciamiento entre ellos? O sea, ¿se lo quería quitar de encima? ¿No le servía como burócrata? Es que el que no quería ser burócrata era él, era el propio Che. El Che Guevara se aburre de ser ministro de Industrias. Entonces no hay mala relación. No hay mala relación. En ningún momento hay mala relación. Se conocían desde hacía muchos años y Guevara había sido muy fidelista, casi más que su hermano, y además muy obediente. Es que él se aburre, él está harto de ser ministro de Industrias. Su último año lo dedica básicamente a viajar y a dar discursos. El trabajo del día a día le aburría. Tuve ocasión de hablar hace 3 o 4 años, no lo recuerdo, cuando estaba preparando ya la segunda edición, di con una de las secretarias del Che Guevara en el Banco Nacional de Cuba, y os vais a sorprender porque vivía aquí en León, en Valencia de Don Juan. A través de un amigo me lo dijo, que tuve que ir a Asturias, desde Asturias a Valencia de Don Juan, solo para ver a esta mujer, y estuvimos allí comiendo en un sitio y estuvimos hablando todo un día, que me contaba una señora ya muy mayor, obviamente, y me decía eso, cosas pequeños detalles de la vida privada que te ayuden a entender el personaje público. Es que no era muy de trabajar. Es que don Ernesto no era muy de trabajar. Él llegaba, se presentaba primero en el banco y luego en el ministerio a las 3 de la tarde, con un puro así de largo, ponía las botas encima de la mesa, jamás iban vestidos de guerrilleros, como el Che nunca se quitó ya el disfraz de Sierra Maestra. Iba con unas botas de montaña, de verde olivo, ¿no?
Llegaba a las 3, ponía los pies encima de la mesa, despachaba un habano detrás del otro y estaban luego hasta las 4 de la mañana metidos allí unos y otros, pero no era un trabajo, caray, un trabajo como debe de ser un banco. También estuve entrevistando, esto hace más años, ya cuando hice la primera edición, entrevisté a uno que había trabajado con él en el Banco Nacional. Este ya está muerto, este hombre, y vivía en Miami. Y este estuvo relativamente cerca porque era un técnico del Banco Nacional que terminó emigrando. Y este me decía lo mismo. Decía, si es que el problema es que no sabía de lo que hablaba y que tampoco quería aprender. No le interesaba. Él tenía unos planes, unas historias. Él, por ejemplo, creó los domingos rojos, que eran los domingos de trabajo voluntario. Bueno, por cierto, aquí los trajo Sánchez Gordillo, a Marinaleda. Y diréis, bueno, ¿qué es eso? Pues sí, como había que producir más, pues mandaba a los contables de las oficinas, los mandaba a cortar azúcar en Camagüey o a descargar sacos en el puerto de La Habana. Entonces, imaginaos un contable descargando sacos. Bueno, pero es que él lo hacía personalmente. Hay fotografías en las que se le ve cargando sacos en el puerto, quitando sin la camiseta, tal cual. Ese tipo de cosas, de hombre de acción, se llevaban muy mal con un trabajo normal. Entonces no quería ser burócrata. Y es cuando se le empieza a ocurrir, empieza a tener amistades internacionales, empieza a ver que en el África negra se empiezan a independizar los países y ve que hay oportunidades. Se hace amigo de unos cuantos pirracas del tercer mundo, como Ben Bella en Argelia, y los pájaros empiezan a volarle por la cabeza. Y dice, ya está, yo me presento en el Congo y allí organizo una revolución como la cubana. En año y medio ya está, lo hemos resuelto y cuando termine con el Congo me voy a otro país. Y fracasa estrepitosamente. Pero en lugar de pensarlo y replanteárselo, se mete en otra más. Y yo estoy seguro que si llega a salir con vida de Bolivia, hubiera ido a otra más. Es decir, era ya como estos drogadictos que no pueden dejarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues el que él se dedica a andar con pistolitas y haciéndole frente al ejército, pues lo más probable es que más tarde o más temprano te maten. Y más cuando te has metido en un país extranjero a levantar a la población contra el gobierno de ese país y con un arma en la mano. En el libro hago una comparación. ¿Qué nos parecería a los españoles si mañana, qué sé yo, no lo sé, un guerrillero sueco, se interna en los Pirineos, armado, y decide o trata de levantar a la población de los valles pirenaicos contra el gobierno de España y de Francia, matando guardias civiles y policías y poniendo bombas, asaltando puestos de la gendarmería? ¿Qué nos parecería? ¿No? ¿Qué nos parecería? Un cuatrero. Bueno, pues eso es lo que hizo en Bolivia. Y eso es lo que hizo en el Congo. Yo simplemente pido que se aplique el sentido común. ¿Por qué en Bolivia se acepta lo que no aceptaríamos en España? Bajo ningún concepto, además. Pues eso la izquierda occidental no lo ve así y no lo entiende. Les parece que actitudes políticas que entre nosotros serían reprobables, en los trópicos son de recibo. Voy más lejos. Cuando un país tropical trata de modernizarse haciendo lo que los países no tropicales hicieron, democracia estable, mercados abiertos, Estado de Derecho, seguridad en los contratos, hacen todo lo posible para desestabilizar eso. ¿Por qué? Si así es como prosperó Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, ¿por qué no va a poder hacerlo Bolivia? O Cuba, o Guatemala. ¿Por qué a ellos lo que les va a funcionar es una cosa como tiro fijo? Si nosotros a tiro fijo lo hubiésemos metido en la cárcel de haberlo tenido, directamente, o le hubiesen metido un consejo de guerra. Pues el Che Guevara pertenecía, tiro fijo era un comandante de las FARC, que con ese nombre ya os podéis imaginar. Si te han puesto de mote tiro fijo, el resto os podéis imaginar cómo era, ¿no? Pues el tiro fijo se consideraba un heredero y un deudo del propio Che Guevara. Esa es la razón y no es otra. La sensación de cuando hablas de él, que hablas como un héroe. ¿Quién? ¿Un héroe de quién? Sí, de él. Me da la sensación de que leí el libro cuando lo escribiste hace tiempo. Y me da la sensación de cuando hablas de él, héroe villano,
da la sensación de que hay que encuadrarle en el momento en el que vivió, pero que en el momento que vivió es admirable que lo que hacía en realidad tenía cierta dosis de héroe, ¿no? Me ha dado la sensación. Para las izquierdas de la época lo tenía, claro. No, para mí no, evidentemente, pero yo procuro ver las cosas como son. No, aparte, en el caso de que yo hubiera llegado a conocer al Che Guevara porque lo hubiesen matado, si siguiese vivo y nos reuniésemos, yo creo que las diferencias de ideas entre él y yo saltarían a la vista. Entre otras cosas porque yo no soy un ideólogo y él sí lo era. Pero vamos, en su momento sí era un héroe, claro. Tenía todos los elementos de héroe. Todos. Era un tío de izquierdas que se la jugaba. Claro. Y por eso le veían como un héroe. Vamos, yo no le veo como un héroe, como te puedes imaginar. Sí, pero no sé, la sensación es esa idea de que Ernesto Guevara en aquel tiempo se viera como un héroe. ¿Tú crees que fue en algún momento concreto? Dices, en algún momento concreto, en torno a los años 70, digamos, su imagen era icónica para el comunismo. Icónica en el sentido, no lo veo claro tampoco. Bueno, era un comunismo distinto al que había. Es que piensan los comunistas de la época. Los comunistas de la época eran tíos como Brezhnev. Eso es lo que había. Esa era la referencia. O como Honecker. O como Ceausescu. Eso era el comunismo real. El comunismo existente para un tipo de izquierdas de 1967, lo que tenía delante era eso. ¿Creéis que algún chico joven se hubiese dejado llevar al paredón por alguien como Erich Honecker? Claro. Es que directamente era el antihéroe, era el burócrata perfecto, cosa que el Che Guevara no. No sé, es un poco si nos venimos... pensad que en general ideas como la socialista o la nacionalista, que van muy que son tremendamente irracionales, van mucho a la cosa de la víscera. Y a la víscera la tienes que apelar con sentimientos muy primarios. Caray. Yo, sinceramente, me cuesta que alguien como Erich Honecker mueva algún sentimiento primario. No sé si lo habéis visto alguna vez. Pero era un alemán triste con unas gafitas que... En fin, era el perfecto carcelero, pero no... Vamos, no decía nada más. Yo creo que ni a su propia mujer le excitaba lo más mínimo. Vamos, seguro que la mujer de Honecker, Margot Honecker, que era más fanática que él, por cierto, miraba fotos del Che Guevara en las revistas a escondidas. Decía, coño, por fin un hombre, cuando veía la imagen del Che Guevara. Y luego miraba al marido al lado y decía, la Virgen Santa con lo que me ha tocado. Claro. Sí, pero la duda es esa. O sea, tú date cuenta que ya en el momento que hablas, digamos que ya el comunismo que se había implantado en Cuba ya era un desastre. La mayoría de la doctrina comunista en esa época ya estaban trotskistas, decían que bueno, era porque las ideas trotskistas y digamos la idea del Che Guevara y de la revolución cubana en torno a los años 70 estaba muy desprestigiada. O sea, digamos la idea del revolucionario que se va, era algo muy latinoamericano, lo que has dicho tú, muy latinoamericano, pero digamos dentro de Europa, digamos estaba muy superado, porque de hecho ya tú mismo dices que el comunismo en Cuba estaba prácticamente desastroso, o sea, ya se había visto que... Él es un renovador, por eso él es un renovador. No, yo creo que para la izquierda europea, por lo que yo leí... Sí, para la izquierda occidental, claro. Ya no lo eran ni de lejos, ¿no? Pero él se constituye, bueno, o lo constituye, pero ya está muerto. Es como un renovador. Vale, ya sé que esto que apesta, francamente, que todo lo que os ponemos encima no os atrae. Os pasa lo que a Margot Honecker con su marido. Pero si os sacamos a esto ya es otra cosa. De hecho, las bandas terroristas de los 70 en Europa, la propia ETA, el IRA, las Brigadas Rojas, tienen como referentes, entre otros, al Che Guevara. Como no queremos ser como Alemania del Este o como Hungría o como tal, sino con lo que están haciendo estos héroes posmodernos en Sudamérica. Liberar de esta vía. La revolución cubana no estaba todavía desprestigiada para la extrema izquierda europea. Para la extrema izquierda europea. Pero date cuenta que los españoles ya, digamos, ahí... Hasta hoy todavía hay gente de la extrema izquierda que alaba la revolución cubana.
cubana y venezolana. Sí, claro, es abuelito Toledo. Claro, sigue habiendo... La izquierda siempre se ha caracterizado por tener unos héroes un tanto peculiares. Fijaos, la musa del Procés ahora es Tesotegui. Tío más desgastado ya y más visto que el TVO, pero le tienen como musa. Se ha hecho fotos con todos y está de aquí para allá a todas horas. Bueno, pues lo que hay. Es lo que tienen. El último en salir ha sido el de la huelga de hoy, que es un tío que mató a 2, que estuvo en la cárcel, que tal. Pues es lo que hay, de nuevo. Ya les gustaría tener un Che Guevara, una figura inmaculada, perfecta, mitificada, pero no la tienen. Con el caso del Che sí que la tienen. Y joder, la aprovechen y la aprovechan al máximo. Y hay que la saquen continuamente. En la crisis de los misiles, ¿tuvo alguna implicación el Che Guevara o alguna posición clara? Porque las consecuencias podían ser muy importantes. Ninguna. Primero porque él era ministro, pero un ministro que no tenía que ver con nada de exteriores ni de... que no tocaba armas, en una palabra. Y su capacidad de decisión era muy limitada. Hombre, tenía acceso a Fidel Castro y a los hermanos Castro en general, pero... Hombre, él era partidario, lo dejó ver así en una entrevista que dio a un periódico irlandés no, un periódico inglés, perdón, socialista, que él hubiese lanzado las bombas contra Nueva York. Que ya que las tienen, las aprovechan, ¿no? Vamos, que él, no fue más que una declaración suya. Es decir, si en el año 62 hubiera existido Twitter se hubiese cebado contra él, pero en aquel entonces no existía. Pero vamos, que la capacidad que tenía él de influir no era tan grande sobre las... Y aparte, la crisis de los misiles, Castro se queda en el medio y le traiciona a los rusos. Él piensa que le van a instalar las armas. De hecho, tiene un despertar malísimo. Está durante semanas cagándose, le llama de todo a Khrushchev. Marica, bueno, de marica para arriba, porque se había rajado. Consideran que, bueno, realmente, casi que esto sería más una conferencia sobre Castro. Castro tuvo siempre unos delirios de grandeza que le superaban con mucho a su tamaño. Y él realmente se sobredimensionó en esa crisis. Y el Che Guevara hizo lo mismo. Pensó que eso iba a ser lo más de lo más. Se activó para la defensa de una invasión que nunca se produjo. Pero su papel... Sí, claro, si Khrushchev no hubiera tenido cabeza, por suerte el régimen soviético ya estaba burocratizado. Y lo bueno que tiene el burócrata es que tiene algo que perder. Claro, sabían que en el caso de una conflagración nuclear los dos hubieran perdido, pero hubiera perdido más la Unión Soviética, porque en el año 1962 había el bloque estadounidense tenía más armas nucleares, no se había alcanzado la paridad. Sí, era más potente los Estados Unidos que la Unión Soviética. ¿Cómo era la relación del Che con Moscú? Al principio fue buena, cuando empezó a ir por allí. Se fascinó sobre todo con Alemania del Este. Cuando llegó allí vio que dijo, joder, pues estos han hecho funcionar esto incluso, ¿no? Y luego poco a poco se desencantó cuando empezó a tercermundear. Cuando empezó a hacer viajes que si por la India, que si por África y tal, empezó a ver que los soviéticos le ponían pegas. Claro, los soviéticos dentro de la cama no dejaba de ser el otro gran país del mundo. Querían extenderse, pero no de una manera que les ocasionasen problemas directos con la ONU y con los norteamericanos, y él quería ir a lo bestia. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a hablar en su declaración a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, que es del año 65, ya él está abiertamente en contra de la Unión Soviética porque considera que es demasiado tibia. Vamos, al principio estuvo muy emocionado. Hay fotografías suyas de su primer viaje a la URSS que se le ve andar por la Plaza Roja, pero bueno, hinchado como un balón de playa, diciendo, por fin he llegado aquí. Fue el mismo año que vino a España, por cierto. El Che estuvo aquí, fue a los toros. Esas fotos, por ejemplo, también las han sacado alguna vez. Sí, de hecho, cuando hizo su primer viaje al extranjero, ya como una vez había ganado la revolución, su primera escala es Madrid. Y se le ve, tiene 2 retratos, estuvo solo en Madrid, eso sí. Uno en la Plaza de las Ventas, vestido de guerrillero, eso sí, que dices, bueno, ahí es donde se ve que estos tíos no tenían la cabeza en su sitio, porque ver a un tío vestido de guerrillero en el Burladero es como ver a un mono con 2 pistolas. Bueno, pues así estaba ahí, con un purazo, pero vestido de guerrillero. Y hay otra que está cuando sales de Madrid por la carretera de La Coruña,
que está el Arco del Triunfo, ese que hizo Franco, pues se fue a hacer una foto con el puto Arco del Triunfo, que se me ocurre pocos monumentos más franquistas hay en Madrid. Fijaos si hay monumentos en Madrid, de Palacio Real, qué sé yo, casas de todo tipo, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, lo que quieras. Bueno, pues te vas a hacer la foto, macho, con el Arco del Triunfo. Y la tiene ahí, que se le ve en la Avenida de la Moncloa, él mirando, y detrás el Arco del Triunfo recién construido, lo acababan de terminar. Unos revolucionarios llegan hablando de la libertad, que lo primero que hacen es prometerlo y lo segundo que hacen es prohibirla, es cuanto menos irónico, y que hablase de la libertad de todo el mundo. Y aunque cierto es que la mentalidad ha evolucionado mucho con el tiempo, las palabras de Castro, siguiendo un poco la línea de antes sobre los homosexuales, no dejan pie a duda, que incluso utilizaba términos muy despectivos. En algunos llegaba a decir como han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones. No voy a decir que vayamos a aplicar medidas drásticas contra esos árboles torcidos, pero jovencitos aspirantes no. Decir que no fuese a aplicar ciertas medidas cuando luego los metía en la UMA, y por ejemplo en campos de concentración como los de Camagüey, otros trabajos forzados, fusilamientos, que hubo otros más de 500 metidos en centros psiquiátricos, otros tantos que optaron por el suicidio, otros fueron fusilados. Es cuanto menos bueno, eso. Lo que hizo... Un segundo. Sobre todo cuando no dice nada a favor de los homosexuales, a partir de que la hija de Raúl Castro le sale lesbiana, que ahí es cuando ya no es lo gracioso, cuando no, yo no tengo ningún problema contra los homosexuales, y es cuando ya empieza como a pedir. A ver, lo que hacen los revolucionarios cuando llegan al poder en el 59 es, a ver, cómo sacan el manualillo soviético. A ver, ¿qué hay que hacer con estos? ¿Qué dice el manual? Pues a estos campos de concentración. Coño, es lo que hacen en la URSS, ¿no? ¿Qué hay que hacer con aquellos? Espera, página no sé qué. Aquí, con esto es tal cosa. ¿Qué hay que hacer con los que dicen que hay que no sé qué? Venga, exilio. Fuera. Con los escritores incómodos. ¿Se les conoce en el extranjero? Sí, patada en el culo. ¿O no se les conoce? Tiro en la nuca. Ya está. Es decir, aplican un manual que ya existía. El problema que el castrismo ha resultado durar 60 años y han tenido que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Pero no les tratan de manera muy distinta a como les trataban en la URSS en aquel entonces o en la Polonia comunista. Es decir, de una manera muy extremadamente similar. Respecto a que cómo se le hacía en Occidente, no se llegaba a esos extremos, pero es que el comunismo, desde su misma génesis, su mismo origen, es tremendamente moralista. Lenin era un machista de 3 pares de cojones. Era un tipo que a las mujeres esencialmente las despreciaba. No les daba la más mínima importancia. A su mujer, Krupskaya, la ignoraba de una manera tan monumental que cualquier otra le hubiese dejado. Esta le seguía como una corderita. Se le sacó un amante y la metió a vivir en casa. Ese era Lenin. Llegó a decir, hay frases sobre las mujeres de Lenin, de los años 10, de los años 20, que hoy serían directamente en boca de cualquiera, serían pasaporte directo para la muerte civil. Bueno, pues eso lo pronunciaba Lenin. Dice, ¿será normal? Bueno, entre ciertos hombres de los años 20 sí. Pero este además era comunista, luego era una especie de santón, el componente religioso que tiene el comunismo, y de llevarlo todo de este moralismo extremo. Consideraban que el capitalismo estaba lleno de vicios y de decadencia. Que ciertas cosas como, qué sé yo, los cabarets eran inconcebibles en una sociedad socialista, porque suponía desperdiciar fuerzas y entre ellos estaba la homosexualidad. Es decir, todavía no había llegado la izquierda posmoderna, post-68ista, con... Caray, que si tú le llegas a, no lo sé, a Bukharin o a cualquier teórico del comunismo, le vienes con lo de los transgénero, cisgénero y su puta madre... te mete preso, vamos, sin entender muy bien lo que significa, te dice por si acaso. Ya está, que en este aspecto el mundo ha cambiado bastante y siempre se lo tomaron a lo bestia. Es decir, son en el fondo tan puñeteramente monjes para eso como ahora lo son para otras cosas, como ahora lo son para la corrección política. Ahora el tipo más políticamente correcto de todos es un comunista, no te tolera ni esta. Pues entonces era lo mismo, cogen el pensamiento ambiente y lo convierten en una verdad absoluta, revelada, y se convierten en policías, porque el comunista perfecto es eso. Es mitad monje, mitad policía.
un fanático que además vigilia a los demás para que sigan la ortodoxia. Beria. Sí, ¿no veis? Beria, el comunista perfecto, totalmente. Además están los vicios, el hijo puta. El tío era un degenerado. ¿No veis cómo cuando se pelean dentro de Podemos, que son nuestros comunistas actuales, que están continuamente a ver quién es más virtuoso? Parecen dominicos del siglo XVII. Bueno, Podemos es un partido tan feminista que la única que ha extendido es la que se tira al jefe. No, que parece, entre cuando tienen sus problemas y sus disquisiciones, parecen dominicos. Dicen, estos tíos va a haber que montar disputas en el convento de San Esteban, de aquí de Salamanca, para que discutan como hacían en aquel entonces. Bueno, vamos a ver si discutimos si los ángeles llevan alas o no. Y se pasaban 3 putos años discutiendo en latín sobre si los ángeles llevaban alas o no. Sacaban a toda la patrística, los evangelios, no sé qué, no sé cuántos. No, pues que aquí no has tenido en cuenta que mi edición griega, que está traducida directamente en tal, pues están con las mismas. De hecho, son los nuevos clérigos en el siglo XX, la nueva clerecía. Son los bolcheviques, los revolucionarios, y en eso seguimos, ¿eh? No han cambiado mucho, así que no te extrañe que sean tan exagerados. Son exagerados siempre. Estoy convencido que dentro de 100 años no vamos a estar aquí ninguno, a pesar de lo que digan por ahí, de que vamos a vivir eternamente. Yo lo dudo. Dentro de 100 años nos ponemos con las declaraciones de los comunistas actuales, o se pondrán nuestros nietos con ellas, y les parecerán sorprendentes, diciendo, joder, qué tíos más desmadrados. Hay ciertas frases del Che Guevara que las ponemos actualmente y parecería que le ha dicho lo pondríamos de extrema derecha, que suena como siempre peor que extrema izquierda y como auténticas aberraciones. Pero, por ejemplo, sobre su figura, antes que mencionabas el tema de ciertas fotos y tal, es que, por ejemplo, lo utilizaban incluso como reclamo tirando de ciertos elementos sexuales, de un tío con esa melenita, muy masculino, de portar sacos. Es como, podemos imaginar una típica escena de el hombretón con melena al viento cabalgando por la playa en el caballo y el Che Guevara pasa, pero imaginemos esa misma escena teniendo a Franco. Es cuanto menos ridícula. Y lo que se ha vendido de la imagen del Che Guevara es que es tremendo, que sea un ídolo de masas y sobre todo, por ejemplo, por homosexuales. Que si el Che Guevara estuviera, si no se habría pegado un tiro, se habría metido en un campo de concentración. De hecho, pero es que eso ya te lo he dicho antes. Tú estás poniendo la sabiduría. Tú prefieres saber a creer. Pero es que mucha gente prefiere creer a saber. La creencia se vive de puta madre. No nos engañemos. El famoso yo quiero creer. Es difícil separar Estado y religión si el Estado es tu religión. Es una figura casi religiosa. Bueno, por eso hay gente que defiende tanto lo público como puede ser Alberto Garzón, que vive toda la vida de subvenciones y demás. Normal que no defienda, es su modo de vida. De hecho, la frase es lo que dicen los niños cubanos. Seremos como el Che. El Che como santo. A los niños antiguamente en la escuela católica se les ponía a San Antonio de Padua, no sé qué. Tenéis que ser como ellos son el modelo. Tenéis que mirar a los santos y decir, quiero ser como él. Bueno, pues se les santifica. En la Rusia soviética se santifica a los líderes, que son los... Cuando tú en una manifestación ves caras, se manifiestan con caras, automáticamente asústate. Hay imágenes en manifestaciones LGBT donde llevan una bandera con la cara del Che. Que es que caras, cuando veas caras, mal asunto. En el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, hacen una ironía sobre eso. Sobre fondo negro ponen una bandera LGBT con la cara del Che, le ponen sobre la boina el símbolo feminista, le ponen pinta rajeado tipo drag queen, y es bastante llamativo. Para que tengas una idea, hay aquí un bar que es así muy alternativo, vegano, con todos los ismos, que se llama El Rastrer, que son muy amables, eso sí, pero de ideas es curioso. Tienen, por ejemplo, una bandera puesta de la LGBT con el símbolo antifascista y pone espacio libre de homofobia. Ese bar se autodenomina como bar ético o café ético, hicieron un homenaje al Che Guevara. Fantástico, yo tengo que conocerlo. Tengo un póster de eso, de homenaje al Che Guevara y debajo bar ético. Digo, es que esto es la hostia. Bueno, han resignificado al santo. Eso se hizo también en el catolicismo, históricamente. Un santo que había significado una cosa durante una época, durante otra época significa otra. Tú puedes resignificar la figura. Y en el caso del Che Guevara se ha resignificado tranquilamente. Es decir, lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Sirve para demostrar la virilidad como para demostrar eso, que le han puesto con el no sé qué rosa y tal y cual. Sirve para todo porque no deja de ser una... Creo que empezó con eso, con una figura puramente mitificada.
Ya, por último, respecto a todo el, respecto a todo el marketing que se ha hecho, uno de los que ha sido ya la leche es que, no sé si era la hermana del Che o uno de estos, que había vendido sobre su vida un libro que se comercializaba. Era graciosísimo ver de alguien anticapitalista comercializando sobre la vida del Che Guevara. Y lo que para mí ha sido la hostia, y es como un triunfo del mercado, es ver una camiseta del Che Guevara en Zara. Es que esto es lo que se llama un zas en toda la boca, precisamente porque el Che era odontólogo. Es que, irónicamente, mejor hilado es que no puede venir. No era Zara, era H&M. O H&M. Sí, H&M creo que sacó una línea. Pero vamos, sí, es un producto. O sea, te he dicho que no hay producto de mercadotecnia que no tenga estampado al Che. Yo lo he visto en todo tipo de soportes. Todo, pen USB, es todo. Más aparece uno nuevo y automáticamente tienes la posibilidad de estamparle el Che Guevara, como un logotipo más. Hubo hasta unas bebidas energéticas de estas donde tenía la imagen Che Guevara Drink, sí. Esas. Sí, tengo por ahí la fotografía. No sé qué tal estarían. No me atrevo, pero los nombres de las descripciones... De nuevo un producto más, vamos. Y así seguirá, ¿eh? A pesar de todo, así seguirá porque tú quieres creer y tú en las marcas crees y depositas esperanzas y si es necesario las resignificas. Pero la marca no tiene que caer, esa tiene que seguir ahí. Sí, bueno, sí, hay gente que todavía se verá ofendida por cualquier cosa, sobre todo aquellos que somos seguidores de la contracrónica entenderemos esto muy bien, lo de los ofendidos sobre cosas que no entienden, sobre todo si hablamos de los revolucionarios de salón. Bueno, un montón. De hecho, yo nunca, a pesar de que todo lo que he leído sobre el Che y haber escrito sobre él, a mí nunca me han aceptado un debate. En 15 años. Jamás. Y no será porque lo he propuesto. Con otros biógrafos. Con gente entendida de él. Nunca me han aceptado un debate. Precisamente porque saben que vamos a operar en planos distintos. Yo en el de los hechos y el otro en el de la creencia. Y eso ante un auditorio, y más ahora con el YouTube y demás, que lo ve todo el mundo, pues, en fin, todo el mundo sabe de qué lado se va a caer. Sobre todo el que vaya a saber exactamente cómo era. Pero vamos, aquí podéis haberme buscado uno. Vais a ver como todo el mundo se hubiese dicho que no. No. Aquí lo que más podemos hacer es un conversatorio para decir que era cojonudo. Eso sí, para hablar sobre el santo. Pero nada más. Pero no para que le critiquen, claro. Hombre, los dogmas. Cuando Benicio del Toro se preparó para el papel, dijo que había estudiado mucho el personaje en profundidad y una entrevistadora le hizo una pregunta y el tío no sabía ni dónde meterse. Es un actor de Hollywood, es un indocumentado. Luego es un indocumentado. Me estás diciendo nada que no sepa, ¿no? Eso es lo normal y lo previsible. Sí, yo recuerdo las dos que hizo él, que por cierto, lo hizo bien y lo encarnó muy bien, ¿eh? Benicio del Toro no tiene por qué ser un sabio, ni hace falta que le espero como actor, es buen actor. Y le hicieron una entrevista y efectivamente no tenía ni pajolera idea de lo que hablaba. Le daba igual, a él se leyó el guión, supo ponerle la cara. Más es que hasta físicamente, por lo menos en aquel entonces, en 2008, se parecía al Che Guevara de joven. Hizo el esfuerzo de poner acento argentino, él es puertorriqueño. Y las dos películas no están mal. Vamos, se dejan ver. Pues si no las habéis visto, os las recomiendo. Es mejor que Diarios de motocicleta, desde luego.